Esta es la lista inicial. Jesús. Yo estoy ahí. Bueno, estimados compañeros del equipo de la DICUNOC, vamos a iniciar nuestra segunda jornada de esta inducción y taller en investigación. Y el día hoy, jueves 1 de febrero de 2024, para complementar lo que vimos la semana pasada, vamos a hablar de las líneas de investigación. La semana pasada pues hablamos de todo un cuerpo normativo que parte desde la Constitución Política de la República de Guatemala, con el propósito de que nosotros ahí sí que tengamos una realimentación de esos contenidos, porque como profesores universitarios el supuesto es que los conocemos y además de cumplirlos también vemos la manera de que se cumplan, ¿no? Como servidores públicos pues es un deber cumplir y hacer cumplir las normas desde la Constitución y las específicas, digamos, que lo regulan a uno en su quehacer, ¿no? Entonces en este caso pues vimos desde la Constitución, hablamos algunos temas relacionados con la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala Nacional y Autónoma, el reglamento de la carrera universitaria del personal académico, el reglamento del personal fuera de carrera, el reglamento del Centro Universitario de Occidente, así como el Plan Estratégico 2030 de la USAC, y terminamos ya con algunos aspectos relacionados con el manual de funciones de la DICUNOC, en donde ya al detalle están cuáles son nuestras atribuciones relacionadas también con ese normativo que detallamos un poco. Para cerrar con esa frasecita que les decía que aparece siempre al final, previo a firmar un contrato de trabajo, que dice que uno se compromete a respetar y tener fidelidad en la Constitución de la República y someterse a las normas universitarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, como lo dijimos en su momento, que no solo se está comprometiendo uno a las atribuciones que se especifican en el contrato, sino a todas las que están contempladas en los reglamentos normativos y algunos aspectos también en el Estatuto y Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, que lo único que hacen es desarrollar lo que está en la Constitución de la República. Y también someramente mencionamos ahí un poco del decreto 12 de la autonomía, porque el artículo 82 empieza diciendo que la universidad es una institución autónoma, y en ese decreto donde se le da esa autonomía a la universidad en 1945, pues ahí lo que se indica pues como relevante para que trabaje ya de esa manera es que se le dé más énfasis a la investigación, a la difusión de la cultura y al estudio de los problemas nacionales con respecto a la formación de profesionales. Ahí estamos hablando de 1945. Entonces ahí dice que la universidad se ha dedicado solo a ser una fábrica de profesionistas, dice, y ha dejado de atender esos otros elementos que mencioné. Entonces eso para que veamos pues de que parte de fortalecer y defender la autonomía no es ir a gritar a la calle o hacer manifestaciones que viva la autonomía, pues eso podrá ser bueno, de apoyo y todo, pero con hechos se hace a través de estos procesos, especialmente hacer investigación, hacer estudio de los problemas nacionales y proponer soluciones viables a los mismos. Y por otra parte, difundir la cultura del Perú. Y eso se refiere a los habitantes de la República, porque mencionamos que en el artículo 2 de la Ley Orgánica y el 7 del Estatuto, ahí claramente dice cuál es el fin fundamental de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República.
a través de la difusión de la cultura, la investigación y otras formas pues digamos, dar a conocer el conocimiento, ¿no? Lo académico. Entonces, esas normas también se van especificando en el trabajo de nosotros que estamos en el nivel de investigación y que, digamos, como vimos, tenemos atribuciones específicas, pero el reglamento de la carrera universitaria y el de fuera de la carrera también dice que nuestro trabajo no demerita que hagamos trabajo docente y de extensión y administración académica cuando se nos demanda. Pues dentro de este cuerpo normativo que en este centro universitario de Occidente nos regula, también están las líneas de investigación, que así se conocen comúnmente, pero oficialmente el documento se denomina áreas, líneas y ejes problemáticos de investigación del Centro Universitario de Occidente. Si ustedes no lo tienen todavía, me hacen favor de poner un mensaje ahí en el chat y yo se los reenvío, o lo voy a poner ahí, porque tal vez ya algunos lo tienen, pero sería importante que lo retomaran de nuevo. Este boletín es una republicación que se hizo en enero de 2012, porque la primera vez que se publicaron las líneas de investigación fue en enero de 2010, cuando cobraron vigencia. Estas se aprobaron, creo que una semana antes de que se aprobara la DICUNOC. Entonces, estas líneas también se trabajaron en talleres simultáneos cuando se estaba haciendo el análisis de transformar el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales en lo que es ahora la Dirección General de Investigación del CUNOC. Entonces ahí mismo se trabajaron con los profesores que acudieron de las diferentes divisiones que estaban haciendo trabajo de investigación. Entonces no solo se discutió lo que iba a ser la Dirección de Investigación, sino también las líneas. Una idea que venía, estamos hablando de 2009 en ese momento, pero que tal vez tenía unos 10 años de estarse hablando y hablando, que sería bueno que se desarrollaran líneas prioritarias de investigación, porque universidades que han destacado en investigación trabajan sobre la base de líneas. Y la Dirección General de Investigación en Guatemala también ya tiene sus propias líneas. Entonces sería bueno que el centro, como una unidad de la Universidad de San Carlos, también tuviera las propias. Y así se estuvo como 10 años y se mandaron propuestas al Consejo Directivo y nunca hubo respuesta. Entonces, como les comenté el jueves pasado, así como se sometió al Consejo Directivo de ese momento la propuesta de transformar el 10 en DICUNOC, en mi caso y también otros miembros del 10 en ese entonces, tuvimos que hablar personalmente con los miembros del Consejo Directivo para concienciarlos y sensibilizarlos de que esto no era un proceso, un trabajo de política, sino que era un trabajo puramente académico, y que eso no iba a beneficiar a ningún grupo en particular, sino que iba a ser de beneficio para el centro universitario, y que ya eran muchos años los que habían pasado y no había modo que se aprobara en ese caso las líneas de investigación, y en el otro caso lo que una vez se propuso también como Instituto de Investigaciones de Occidente. Entonces, en ese momento que todavía era vital el director, pues le dijimos: no es posible que vos fuiste director del 10 y ahora sos director del centro y termines tu administración y no salga esto aprobado. Estaríamos pues en una situación difícil, ¿verdad? Porque es el momento, le decía. Entonces, echarnos la mano, y le hablamos a los miembros del Consejo Directivo, tanto que eran a favor de la administración como los que eran de oposición, y pues por lo menos en ese momento nos dijeron que se iban a apoyar, y afortunadamente cuando se conoció ya en la sesión correspondiente lo aprobaron, y es así que a partir de noviembre de 2009 se aprueban tanto las líneas como la DICUNOC, con vigencia a partir de enero del siguiente año, o sea 2010. Entonces, para darles más o menos un breve contexto, de que no fue que en ese ratito, en 2009, en los talleres nos reunimos y como que nos dio un momento de iluminación y se nos ocurrió que había que tener una línea. No, eso ya venía, y ya había pues cierto trabajo invertido que estaba ahí disperso, y en mi caso, como me tocó coordinar esa parte del trabajo, pues yo fui recogiendo esas ideas dispersas
y las sistematicé en una propuesta de discusión en los talleres. Entonces ahí se discutió y lo que dijeron los participantes, que eran como, ¿cuántas? 60 personas, 50 y algo así de profesores y otras personas también vinculadas a la investigación. Entonces fue lo que se seleccionó para tener al final este documento que ahora les voy a mostrar. Y más que todo, más que mostrarles las líneas, lo que me interesa es mostrarles el texto que está aquí en esta primera página, y creo que segunda página todavía, porque ahí está un breve resumen más o menos de lo que se quiere con estas líneas, de su espíritu, y digamos que constituyen pues un deber para todos su aplicación en los diferentes procesos de investigación, aunque sean a nivel de un curso. No tiene que ser una investigación formal que haga alguien aquí en la DICUNOC o algún instituto de investigaciones de las divisiones, sino puede ser una tarea de investigación que deja el profesor, ya tiene que aplicar las líneas de investigación, y ahí vamos a ver dónde dice esa parte. Entonces este boletín, pues yo lo redacté, como fui el coordinador, pues fui el que compiló todas las propuestas y lo que se hizo en los talleres, pues ahí las notas que se tomaron para sintetizarlo en este documento. Entonces esta fue una segunda, como les decía, publicación, porque en 2010, 2012, pues como que nadie la leyó y dijimos, pues publiquémosla otra vez para que se difunda. Y hasta el momento este es el documento que más compartimos y circula para su conocimiento. Entonces aquí, como una síntesis, en el documento hay una presentación y dice lo siguiente. Vamos a agrandarlo un poquito para que lo puedan ver mejor ahí. Dice: es incuestionable que la investigación científica constituye uno de los quehaceres fundamentales de toda universidad. Obviamente, ello no es ajeno a la Universidad de San Carlos de Guatemala y al Centro Universitario de Occidente en particular, porque es un mandato que se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala, ley orgánica, sus estatutos y reglamentos, particularmente el del Centro Universitario de Occidente, pero también el reglamento de centros regionales lo tiene contemplado, ¿eh? Ya el jueves pasado pues vimos algunos artículos donde eso está establecido. La dinámica del contexto nacional, regional y global exige que las universidades propicien cada vez más los procesos de investigación con la finalidad de crear, ampliar y profundizar el vasto campo del conocimiento. El propósito es impulsar el desarrollo económico, político, humano y tecnológico del país. Probablemente uno de los aspectos más relevantes que puede beneficiarse con la investigación científica sea el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la generación de ventajas competitivas que son esenciales para insertarse a la economía y comercio mundial. Bueno, aquí hay un elemento económico que es importante, pues Guatemala, desde que existe, o antes de que existiera como Guatemala, ya ese territorio pues tiene ventajas comparativas, ¿verdad? Pero las ventajas competitivas no se han logrado desarrollar, esas son artificiales, las otras son naturales, y creemos que la investigación, si se impulsa, esto puede contribuir a que se generen esas ventajas competitivas, ¿verdad? Que ya hacen la diferencia a nivel mundial con otros países. Es así que en el DICUNOC se está llevando a cabo un proceso de transformación de su sistema de investigación. Estamos hablando en 2010, ¿verdad? 2010. Para responder con mayor efectividad a ese reto y lograr una mayor sinergia con la sociedad. En definitiva, ello implica también mejorar sustancialmente la docencia y la extensión, mismas que deberán basarse cada vez más en los resultados de las investigaciones. Esto lo exponemos ahí porque, si se recuerdan que el jueves pasado dijimos que desde la época del decreto 12 de la autonomía, del estatuto, del RECUPA y ahora el plan estratégico 2030 de la USAC, no sé, como les decía, si habrá uno ya del CUNOC, porque el de 2022, pues como quien dice, ya venció, pero ahí siempre se retoma, y yo les cité esas partes del deseo que ha existido académico de
integrar la investigación, la docencia y la extensión. Entonces, por eso es que ponemos esto acá, ¿no? La idea pues, es que esto incida sustancialmente en esa integración de la docencia, la investigación y la extensión, sobre la base pues, de esos resultados de las investigaciones, ¿no? En esa perspectiva se requieren ciertos elementos que permitan guiar los procesos de investigación, de manera que se optimicen los recursos que se destinan para los mismos. Esto lo pusimos por lo siguiente, que es un problema de carácter económico que probablemente ustedes ya conocen porque en todas las carreras hay un curso de economía. El problema fundamental de la economía es que hay problemas ilimitados y recursos escasos para resolverlos, ¿no? Entonces esos recursos, la ciencia económica pues desarrolla las herramientas para optimizarlos, es decir, que sobre la base de eso poco que existe se pueda resolver la mayor cantidad de problemas o necesidades que existan. Pues aquí en la investigación es lo mismo. Hay, por decirlo así, un número ilimitado de problemas de investigación que pueden ser susceptibles de ser investigados, pero recursos escasos para hacerlo. Aunque nos pusieran aquí a 100 de planta de la Biblionoco, ya con todo el centro unos 500 investigadores con respecto a la problemática que hay que investigar, sigue siendo escaso, ¿no? Entonces, la idea pues es que estas líneas contribuyan de alguna manera a optimizar esos recursos escasos. ¿Y de qué manera? Pues que se enfoquen los esfuerzos de investigación en problemáticas que sean de interés institucional. ¿Por qué razón? Porque también cuando se discutía esto, se plantearon pues ahí aquellos aspectos relacionados con los trabajos de investigación y particularmente los de tesis, en donde se exponía pues en los mismos el interés particular, en la mayoría de casos, de los autores. Entonces la idea acá es que si bien es cierto, pues uno cuando está haciendo su tesis tiene un propósito, una intención muy personal, que es graduarse, ¿no? Y sacar su carrera, pues que deje a la vez un aporte a la institución. Entonces eso se persigue con esto de las líneas, porque quienes hagan trabajos de graduación a nivel de licenciatura o trabajos de las prácticas, digamos, en EPS, en PCD, en económicas, o tareas de investigación en los cursos que se basen en las líneas para que las mismas pues estén orientadas a problemáticas que sean de interés de la institución. En este caso, pues en lo concreto, interés del centro universitario, que como vimos en su reglamento, tiene pues una misión regional, dice la región de Occidente. Hacíamos la acotación de que eso se escribió en 1970, cuando iba a crearse el único centro que iba a haber a partir de 1970, ¿no? O 71 ya en funciones. Pero ahora sabemos que hay centros en todos los departamentos, pero el reglamento no se ha modificado, siempre dice región occidental. Entonces, como ya dijimos, nuestro deber es cumplir y hacer cumplir las normas universitarias. Entonces quiere decir que las investigaciones, aunque hayan otros centros, también deben abarcar ese contexto, tomando en cuenta pues, estas ideas para optimizar los recursos escasos que se van a destinar a las mismas. Entonces, esos elementos que mencionamos aquí arribita en el párrafo son las áreas, líneas y ejes problemáticos de investigación. Bueno, ¿por qué áreas, por qué líneas y por qué ejes? Y ejes problemáticos. Bueno, lo de áreas es solo para agruparlos así en un ordenamiento lógico para poder ubicar pues las líneas y ejes afines a, digamos, esas áreas que son susceptibles de investigarse. No tienen otro propósito más que de ordenamiento. Ahora, las líneas sí ya tienen propósitos de que en abstracto te den orientaciones a quienes van a hacer investigación. Y ahí vamos a ver, pues como ejemplo, algunas de las que están pues enumeradas más adelante. Y los ejes, pues ya con un nivel de más concreción, decir, pues nos interesa como institución, como Universidad de San Carlos, que se investiguen estos aspectos más concretos o menos abstractos, dirán algunos. Ahora, ese
eso de ejes problemáticos. Si ustedes ven en otros documentos o de otras universidades, incluso dentro de la misma Universidad de San Carlos, se habla regularmente solo de líneas y ejes de investigación. Nosotros le pusimos ejes problemáticos por una razón que viene desde hace ya algunas décadas atrás, y especialmente el licenciado Baldomero, que fue director del 10 que mencionamos anteriormente. Él hacía una diferenciación, y también tuvimos algunos otros expositores, como el profesor Raúl Rojas Soriano, que vino en ese tiempo también, más reciente ha venido, pero en ese, para concretar a lo de ese tiempo, le estoy hablando por ahí por el 89, 93, ¿no? Hace como 30 y algo de años. Bueno, en ese contexto se hacía la diferenciación entre lo que era un tema de investigación y lo que era un problema de investigación. Entonces, un tema de investigación se decía, yo digo todavía cuando doy mis cursos de investigación, que es todo aquello que ya ha sido estudiado y que se encuentra ahí en la literatura para hacer algún tipo de investigación documental. Como por ejemplo, digamos, si le dejamos a los estudiantes, o también se puede hacer una tesis teórica sobre la justicia, o cómo ha evolucionado el concepto de justicia, digamos, en el ámbito filosófico, puede ser en el ámbito del derecho o la sociología. Ya la justicia no es un concepto como que dice solo del derecho, ¿no? O también cómo ha evolucionado el fenómeno de la inflación y su concepción, ¿no? O sea, me refiero teóricamente. Entonces eso, pues, si vamos a buscar diferentes autores, documentos, enciclopedias físicas y digitales, vamos a encontrar ahí, tal vez no con el nombre de inflación, pero vamos a encontrar que ya algunas personas observaban que cuando había, por ejemplo, exceso de circulación de dinero, había aumento de precios, o cuando había mucho ingreso de metales preciosos en aquel tiempo, cuando se pagaban con lingotes de oro y plata, también había un aumento general de precios. Entonces, bueno, por ahí podemos agarrar en una investigación supuesta de este tipo de que ese aumento generalizado de precios, que ahora lo conocemos como inflación, que se ha entendido de tales y tales maneras, o se observaba de tal manera, con tales metodologías, con tales enfoques teóricos, con tales técnicas de investigación. Bueno, eso es temático, porque ya lo hicieron otros. Entonces, por eso lo diferenciamos del problema de investigación. Ahora, problema de investigación es todo fenómeno que no ha sido estudiado. Por ejemplo, digamos, ¿cuál es el costo económico que tiene ahorita el diferendo entre la fiscal general y el presidente de la República? Pues, ahorita se me ocurrió eso como una pregunta posible de investigación y no tengo idea cuál podría ser el costo económico que pueda tener eso. Y tiene un costo económico porque algunos dicen, bueno, el presidente debería estar trabajando ya también, o ponerse los dos de acuerdo, y como a los dos les están pagando recursos, con recursos públicos, pues deberían de estar generando resultados ya ahorita y no en esas discusiones estériles, ¿verdad?, que no le benefician a la población ni a la economía del país. Bueno, alguien podría decir, yo voy a medir cuánto el país está perdiendo por eso, ¿no? Entonces, eso como no existe, bueno, busca uno en internet, bueno, sí, tal vez a alguien se le ocurrió en otro país y utilizó una metodología para estudiarlo, pues voy a ver si aquí funciona, pero aquí ya busqué, no hay nada, entonces es un problema de investigación, porque nadie lo ha estudiado. Entonces, cuando nosotros decimos acá ejes problemáticos de investigación, la intención es que las investigaciones se orienten a cosas no estudiadas, o fenómenos no estudiados, hechos no estudiados. Por supuesto, ya vimos que en las normas universitarias, desde la Constitución, dice que se debe impulsar la investigación en todas las esferas del conocimiento. ¿Y eso qué significa? De que puede ser conocimiento teórico nada más, puede investigaciones teóricas, investigaciones puras, o también en el campo específico de una ciencia, disciplinarias o básicas. Y pueden haber otras donde hay diferentes disciplinas multidisciplinarias, y así como hay teóricas, pueden haber empíricas también. Entonces, en este caso, tal vez la intención es que los esfuerzos se hagan más
amarrando lo que dice la Constitución y también dice la ley orgánica, el estatuto y el reglamento del CUNOC, que las investigaciones de preferencia se hagan sobre los problemas nacionales. En este caso, de acuerdo a nuestro reglamento, los problemas regionales, es decir, los problemas que están viviendo las personas que están ahí vivas en las comunidades. Ese es el espíritu principal de estas líneas. No quiere decir que limiten o no se puedan hacer investigaciones teóricas, ¿verdad? Porque algunos dicen, pero entonces quiere decir que solo investigación empírica se puede hacer, es decir, sobre hechos reales, ¿verdad? No, también puede hacer usted sobre esto que le llamamos ahora investigaciones temáticas, teóricas o sobre temas, ¿verdad? Se pueden hacer también. Pero la idea de esto es que de preferencia se orienten a hechos pues, que están causándole, ahí sí que falta de bienestar o no tienen un nivel adecuado de vida a las personas, y si la investigación puede incidir en generar una propuesta de mejorarle la existencia a las personas, pues bienvenida, más que una que pues, solo va a explicar algo que ya otros lo hicieron. O sea, esa es la idea, no es de que limite, aquí no se limita nada, solo es como que dice darle una orientación más hacia los hechos reales, ¿verdad? Que como problemas en las comunidades o en la sociedad están afectando directamente a las personas, familias y ciudadanos en general. Esa es la idea. Entonces, estos elementos que son las áreas, líneas y ejes problemáticos de investigación del CUNOC han sido aprobados por el Honorable Consejo Directivo en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2009. Y cuyo acuerdo se encuentra en el punto quinto, inciso 5.22 del acta CD 29-09. Ahí lo subrayamos en esta otra publicación porque algunos decían que esto no tenía respaldo legal, que nada más lo habíamos sacado nosotros. Incluso pues nos lo dijeron de frente y algunos lo decían afuera, que esas eran ocurrencias de los del 10, decían en ese tiempo. Y algunos hasta lo personal, esas son ocurrencias del Lemus, decían ese, nada más, no eran míos. O sea, yo coordiné eso, retomé ideas trabajadas desde 10 años antes y lo que aportaron más de 50 profesores, investigadores, ¿verdad? Entonces solo hice esa coordinación y después integración de lo que se discutió. Pero ya el Consejo Directivo, bueno, dijo esto sí vale, sí puede servir, lo aprueba un punto que es ese, y ahí está. No hay otro que diga que ya no existe, está vigente. Y dice, entre los aspectos relevantes aprobados por el Consejo Directivo en dicho acuerdo están los siguientes, que surgieron como una propuesta consensuada y avalada por profesores de diferentes carreras y personal administrativo. Eso se me olvidó mencionar porque también allí el tesorero, la que era asistente administrativa y también personas de nombramientos estuvieron ahí para que dieran luces de cómo podía quedar la parte, digamos, administrativa a la hora de aplicarse, pero más que todo en la parte de la transformación del 10 en CUNOC, porque ahí se iban a cambiar roles y cargos del personal que había en ese momento. Entonces fue más para eso, pero también participaron en esta parte de las líneas porque como fue conjuntamente. Y eso sirvió porque la participación del personal administrativo reforzó la idea de que el centro universitario quedara también como una línea de investigación que no se había pensado. Y por eso ahora lo ven allí. Eso quiere decir que ustedes pueden estudiar también los problemas que hay aquí. Como quien dice, no solo hay que pensar que los problemas están allá afuera, aquí también hay muchos problemas y que pueden ser investigados. Entonces, personal administrativo del CUNOC. La propuesta, bueno, y también dice ahí consensuada, ese ahí no fue de que, como dicen algunos, que fue una cosa que se nos ocurrió a nosotros o que yo en mis caprichos, que no tenía nada que hacer en ese tiempo, me puse a hacer, ¿verdad? No fue así. No, alguno habría dicho, eso no es cierto, eso no estuvimos nosotros ahí.
La propuesta fue presentada en nombre de la comunidad académica del PUNOC, o sea, yo no la presenté como algo aquí, yo les propongo esto, ni el 10 les propone esto, sino ahí se puso en el oficio que se redactó, que los profesores participantes en los talleres donde se hizo la discusión para llegar a acordar una propuesta de áreas, líneas y ejes de investigación, solicitan al Consejo Directivo que se conozca y que se apruebe. Entonces no fue una propuesta que se hizo pues a título de un departamento o de una persona, fue de todos los participantes en ese momento. Y dice acá, según el acuerdo del Consejo Directivo, las áreas, líneas y ejes problemáticos de investigación cobraron vigencia a partir del 1 de enero de 2010. Aquí ya lo puse en pasado porque, como se dan cuenta, esta es una republicación de 2012. La que hice inicialmente, si era, ahí hablaba, cobrarán vigencia desde el 1 de enero porque fue antes, ¿no? Bueno, entonces, de 2010, ya estamos hablando que hace 14 años estas cobraron vigencia. Y estaban pensadas para 10 años. Pensamos que en 10 años, aunque se dejó que se revisaran cada 2 años, pero nosotros dijimos, esto da para unos 10 años. Sin embargo, ha sido poco lo que se ha ejecutado. Y pues es necesario, creo yo, que sí se revise, pero hay muchas que creo que van a quedar. Entonces, que las líneas, áreas y ejes problemáticos de investigación a partir de la fecha que cobraron vigencia, es decir, el 1/1 del 2010, deben también yo le puse negría, porque tiene una razón, o sea, en términos legales o jurídicos, el deben no es de que si yo quiero o si estoy de acuerdo o no, sino el deben significa que es obligatorio, que es un deber. Ahora, si dijera, pueden, que dijera ahí, cobraron vigencia, pueden ser la base, entonces ahí sí tienen razón los profesores de decir, los que no han pues, estado de acuerdo con esto, que ellos pueden optar a utilizarlas o a no utilizarlas, pero aquí dice deben y así salió con el acuerdo del Consejo Directivo. Entonces, como dice deben, es obligatorio, entonces dice deben ser la base y directriz de todos los procesos y cada una de las actividades de investigación que se lleven a cabo en los ámbitos de administración, docencia, investigación, extensión, ejercicios profesionales supervisados, prácticas estudiantiles en la comunidad, trabajos de graduación, especialmente, dice, las tesis de posgrado. Y ahí es especialmente tuvo eco porque el normativo de tesis de posgrado en el artículo 14 indica que las líneas de investigación oficiales del PUNOC, que son estas, deben ser revisadas por el Consejo de Posgrados, no revisadas, sino que deben ellos verificar que se estén cumpliendo los trabajos de tesis de los posgrados, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ahí dice deben, no dice si quieren o si pueden. Y todo aquello dice que en el PUNOC se haga y priorice en cuanto a investigaciones, es decir, todo lo que sea una tarea de investigación o una investigación así ya grande o formal o de cualquier característica, debe de tomar en cuenta estas líneas, áreas y ejes problemáticos de investigación. Y aquí dice también que las mismas deberán ser revisadas bianualmente a partir de la fecha de su vigencia. Se han hecho 3 revisiones y las 2 primeras, según recuerdo, quedó que se quedaran así. La tercera salieron unas propuestas, pero ya no le siguieron dando seguimiento, aunque como les dije anteriormente se habían pensado para 10 años, pero ya los 10 años fueron hace 4 años, ¿no? Entonces quiere decir que ahorita estamos en 14, pues en algún momento habrá que revisarlas, pero por el hecho que pasaron ya 14 años no quiere decir de que ya se agotaron, ¿no? Sino hay muchas que todavía pueden ser susceptibles de seguir siendo utilizadas, pero mientras no sean, estas son las vigentes. Entonces aquí dice, el propósito de este boletín es dar a conocer a la comunidad universitaria y sociedad en general el contenido de estas áreas, líneas y ejes de investigación, para que desde ya se constituyan en una herramienta para formular, gestionar y ejecutar proyectos de investigación, así como orientar y dirigir las actividades de extensión y docencia tanto en el ámbito de los profesores universitarios con funciones de docencia y extensión,
como de los investigadores propiamente. Eso está en relación al RECOPA, ¿no? Y realmente se han utilizado de repente hasta más fuera, porque ha habido muchos que han hecho propuestas para obtener recursos de otras entidades fuera de la universidad, y ahí en esas entidades piden las líneas de investigación de la unidad académica. Entonces estas son las que han respaldado las del CUNOC. Ya que si piden ustedes recursos a la DIGI, pues ahí tienen ellos algunas que son propias, que a ellos les interesa que se trabajen, ¿no? Pero son recursos que ellos manejan. Bueno, y aquí ya vienen algunas definiciones clave para que entendamos qué es eso de área, que en una síntesis les dije al principio, pero aquí se desarrolla un poco más y dice que área de investigación es la forma de organización académica de la investigación a partir de un campo de problemas regionales. Lo de regional, decía que es porque el reglamento del CUNOC dice que nuestra, ahí sí que función y, digamos, incidencia es a nivel de la región occidental, aunque ahora existan otros centros, pero eso, ahí está todavía. Cuya investigación se desagrega para abordarla mediante una o más líneas de investigación, que originarán proyectos disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios. Pueden implicar la coordinación de varios estudios, acumulación teórica, metodológica, bancos de datos, documentación, equipamiento técnico, instrumentación y tecnología específica para mantener en el mediano y largo plazo el proceso de investigación sobre el campo problemático objeto de estudio. Entonces, la idea es que haya una acumulación de datos, de información sobre algo que se esté estudiando, y eso significa que puede haber ahí estudios también de problemas que no se puede hacer en un año, ¿no? De repente alguno necesite un lustro, una década o más, ¿no? Pero en el caso del área decía que el propósito de ese momento de haberlo puesto por áreas era para darle un orden más que todo lógico a la presentación de las líneas, ya que comúnmente se presentan líneas y ejes nada más, pero nosotros dijimos, pues mejor pongámoslo por áreas también para que tenga un poco más de facilidad de ubicación en ciertas problemáticas. Línea de investigación es un conjunto de orientaciones temáticas que integran problemas concretos que se traducen en proyectos de investigación, cuyos resultados se espera contribuyan a aportar soluciones o a construir conocimiento científico puro o aplicado. Ahí tomamos un aporte que nos hizo el profesor Guayo Ordóñez, que él participó ahí también en ese trabajo, y él las define como una determinada orientación para obtener y acumular conocimiento en un determinado campo temático delimitado a partir de su pertinencia con la realidad. Incluye una visión epistemológica, discusión de corrientes teóricas y metodológicas específicas de investigación. Constituyen el nivel abstracto alrededor del cual se derivan procesos concretos de investigación. Ese último párrafo lo puse yo con respecto a lo que nos dice Guayo Ordóñez. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no está en el primer boletín, porque las primeras veces que salimos a promocionar, la mayoría pensaron que eran los temas de investigación que había que investigar, y no era así, pues, ni los ejes ni las líneas, no son, así como dice acá, elementos orientadores para temáticas que se traducen en problemáticas. Bueno, aquí ahorita hay problemas en el sistema político, hay un problema que se suscitó en el proceso electoral, hay dudas sobre la pureza del proceso electoral. Eso significa que hay algo que la ley constitucional, que es la ley electoral y de partidos políticos, pudiera no estar funcionando bien en el procesamiento de los votos, ¿verdad? Entonces ahí puede haber problemas de investigación que, digamos, puedan ser identificados y que uno cuando mira las líneas dice, esto que hay aquí. Entonces, esto es de interés para la institución, para el CUNOC y para la USAC. Esa es la idea. No, pues que diga, bueno, ahorita una pelea ahí de un policía municipal con un conductor porque le puso una remisión y, bueno, pues habría que investigar cómo está siendo deficiente o eficaz el trabajo de la Policía Municipal de Tránsito. Bueno, veamos las líneas, eso es de interés de la institución. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero ya dijimos, los recursos son escasos para investigar y probablemente eso no tenga mucha trascendencia para la sociedad, invertirlos pues en una investigación concreta.
Esa es la idea de las líneas de investigación, ¿no? O sea, no al revés. Que aquí dice que hay que investigar sobre inseguridad y no, es al revés. Entonces, hay problemas ahí como hechos concretos. Entonces, uno de los esfuerzos que hace un investigador es identificarlos. Para eso se requieren ciertos supuestos. Decimos también tener conocimientos filosóficos, metodológicos, de técnicas de investigación, y también tener contacto con el mundo de los problemas, es decir, con los hechos reales, ¿no? O el contexto en sí, porque entonces está uno viendo las problemáticas y mentalmente está procesándolas, y uno dice, eso sería bonito investigarlo, eso también, entonces uno va identificando problemas. Ahora veamos, esto puede ser de interés institucional, está como parte de un eje de investigación o como parte de una línea. Sí, aquí hay una línea que tiene que ver con esto, entonces esto sí es de interés para el centro universitario de investigación. Entonces ese es un ejercicio así muy simple, ¿verdad?, que estoy poniendo ahorita, pero en un curso de metodología hay que darlo con más detalle hasta llegar, este es el problema que usted debe tomar, o de esos tres elegir uno para su tesis de maestría o su trabajo de graduación. No ahí pensar uno que va, pues la lluvia de ideas sí es aplicando eso también, pero no que es una lluvia pues de la nada que le van a caer a uno los nombres ya formulados de los problemas, ¿no? Tiene que estar uno viendo los hechos, la realidad, y sobre la base de ciertos conocimientos metodológicos, filosóficos, teóricos, porque teóricos en la disciplina de cada quien. Bueno, si va a hacer una tesis de economía, digamos, parte de mi formación, bueno, quiere decir que yo tengo que tener conocimientos, ahí sí, profundos, de teoría económica. Entonces, ya no, la gente está pasando problemas por el alza del costo de la canasta básica, la canasta ampliada, o la inflación pues hizo estragos el año pasado, o ahorita pues hay consecuencias, ya hay mediciones, eso sí he visto, de los bloqueos que hubo por octubre, ¿verdad?, que incidieron en una baja del Producto Interno Bruto, pero la dinámica que traía la economía y especialmente la recaudación se contrajo 3,000 millones de quetzales en octubre, y a pesar de eso tuvo un incremento en el año de 10,000 millones de quetzales, ¿no? Pero probablemente han sido más, unos 12,000, 13,000 millones. Bueno, entonces yo para ver eso tengo que tener conocimientos teóricos, ¿verdad? O sea, no es de que ahí está, bueno, y si es un problema de leyes, bueno, ahorita hay un problema donde dice el presidente que él como jefe de Estado tiene pues, cierto poder de convocatoria y que la fiscal tiene que obedecerle, ella dice que no, pues eso es un problema, digamos, que está tanto en la ley del Ministerio Público, la Constitución, la ley del organismo ejecutivo. Habría que ver si no hay ahí algunas lagunas o hay contradicciones en las mismas leyes para hacerlas ver en un estudio y hacer una propuesta de reforma en las mismas para que eso no pueda suceder en el futuro, ¿no? Siempre dentro del ámbito del sistema republicano, ¿no? O simplemente uno dice, no, pues aquí es una república y no puede haber supeditación ni de uno ni de otro, sino ahí lo que tiene que ponerse es de acuerdo, sentarse, platicar y echar punta. Bueno, también eso tiene que salir de ahí. Pero esa es la idea, tener el conocimiento teórico, si no, ¿de dónde? Bueno, es que el presidente no le puede ordenar a la fiscal porque esta es una república y ella no tiene un jefe dentro de la misma. Bueno, ¿y qué es eso de la república? Dirá alguien, ¿no? Es que así dice el artículo 140 de la Constitución, que nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, por eso es que ella se fundamenta en eso, ¿no? Entonces, quien está viendo ese problema tiene que saber qué es eso de república, qué es eso de representativo y qué es eso de democrático. Lo representativo, porque ahí está el Congreso, donde se supone que como población estamos representados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi voz, pero mi voz no parece que no está muy buena ahí. Pero yo tengo que saber ese contexto, esos conceptos pues, de la república, la democracia y de la representatividad, aunque sean de origen occidental, pero son los que están vigentes en las leyes, ¿no? Y por supuesto, si es en el ámbito jurídico, pues tengo que conocer ya esto al detalle, en cómo están las leyes orgánicas u otras leyes ordinarias, ¿verdad?, que regulan esos aspectos.
Entonces a eso me refiero, pues, que no solo la filosofía para entender esto de lo abstracto a lo concreto, la epistemología, la nociología, la ontología, la lógica, o hasta la estética, que entra también en esto, que es filosófico, ¿no? Pero la metodología, bueno, eso es susceptible de investigarse con un enfoque cuantitativo o cualitativo o algo mixto, o esto es simplemente suficiente hacerlo con una investigación teórica porque es sobre la base de leyes nada más. Bueno, esas preguntas tengo que hacerlas, pero ¿eso qué quiere decir? Que tengo que conocer también de metodología, si no, no me puedo hacer esos cuestionamientos. Entonces viene lo teórico. Bueno, y si esto no me sirve, si no estoy en contacto con los problemas, entonces ¿qué voy a investigar? Si no sé qué está pasando en el mundo, tengo que estar leyendo periódicos. Bueno, decir periódicos no todos, ¿verdad? Sino también ser uno selectivo, porque ahí hay abundancia ahora de fake news, hasta de fake apps, hay también que lo meten a uno a información o perfiles falsos, encuentran de todo. Entonces hay que tamizar también, hasta buscar en eso, tiene que aprender uno, ¿no? Y buscar ahí sí que sitios confiables para decir pues qué está sucediendo y que le den uno de esos elementos para poder identificar los problemas y entonces ya poderlos contrastar con estas áreas, líneas y ejes, y así esto es de interés tanto para mi carrera como para el centro y para la universidad en general, y además a mí me gusta. Entonces ahí la hicimos, ¿no? ¿Sí levantó la mano? Ah, sí. Sí, René. Hablando, digamos, de los problemas internos de la misma universidad, ¿cómo podríamos analizar ahí la elección a rector? Porque estamos hablando del proceso electoral digamos, político, pero ahora estamos dentro de la universidad. ¿Cómo tendríamos que hablar? Bueno, digamos, yo he analizado un poco el proceso de elección a rector, y ahí se pueden hacer estudios puramente jurídicos, administrativos, sociológicos y políticos, ¿no? Y uno que pueda abarcar todo. Yo creo que en lo jurídico, pues uno puede enfocar la atención en dónde está el problema en sí, cómo se elige al principal funcionario de la universidad. No hablemos de personas, porque al final si hay problemas es en el proceso, no en la persona, ¿no? Ahí pues cualquiera se va a aprovechar de este proceso que no está muy sólido o muy democrático, porque no es democrático. Bueno, ¿y por qué digo que no es democrático? Porque nosotros no votamos como profesores, y la ley orgánica dice que todos los profesores tenemos los mismos derechos, o todos los profesores de las diferentes unidades tienen los mismos derechos, dice, lo dice el estatuto también. Pero cuando se trata de votar no tenemos derecho a elegir al rector, ¿no? Y los estudiantes tampoco. O sea, solo votan estudiantes de las facultades, profesores de las facultades y representantes de los colegios para elegir un cuerpo electoral, ¿no? Y nosotros como profesionales, pues a través del colegio es el único contacto que tenemos. Pero si no somos profesores, ahí no nos afecta, pero aquí como profesores universitarios estamos excluidos. Igual pasa con las escuelas no facultativas y los institutos de investigación, están excluidos. Y ya es más del 40% de la población estudiantil que está fuera de las facultades. Entonces, como que dice, no es democrático eso, ni legítimo, ¿eh? Lo legítimo es decir que esté avalado por la mayoría. Bueno, ¿y dónde está el problema? Pues el problema legal está en la ley orgánica. Y jurídicamente, desde mi punto de vista, es fácil resolverlo reformando la ley. Ahora, el problema difícil es el político. ¿Quiénes son los que no quieren que eso pase? ¿Quiénes no quieren que se diluya el poder de la administración de la universidad? Y es la misma, el campus central, allá la gente de ahí no quiere que eso se suelte. Eso es lo que he percibido hoy. Y hay también algunos análisis que así lo ven. Y teniendo la universidad, creo que es la única en el mundo, el artículo 174, creo que es ahí que están mis auxiliares abogados, que me digan si no me equivoco. Dice que la universidad, junto con otras 4 entidades, tiene iniciativa de ley. Para la universidad sería sencillo resolver eso.
porque la misma universidad manda el proyecto para que no manoseen la ley orgánica, el proyecto de iniciativa de ley, y ahí ya estaría resuelto, pero yo veo que el político es el problema, y tiene que ver mucho con el interés que tienen ciertos funcionarios de la universidad en las comisiones de postulación y las representaciones que tiene la universidad en entidades así pues de mucha importancia como la Junta Monetaria, la Junta Directiva del ICS, los consejos de desarrollo, por mencionar algunos, ¿verdad? Y la participación directa que se tiene, por ejemplo, en elegir directamente un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y participar en las comisiones para elegir magistrados de las salas, así como el Contralor General de Cuentas. Entonces eso ya mete a la universidad en la política dura, pues en la política de alto grado aquí en el país, que no es muy sana por supuesto, y eso todos lo sabemos, y que pues ha traído sus incidencias. Entonces democratizar ese proceso, pienso, significaría pues como quien dice darnos entrada a esos otros procesos que se dan de la universidad, y de alguna manera quienes quieren tener control como que se les diluye un poco la cosa y eso es lo que no quieren, ¿no? Entonces por ahí la veo, pero lo que sí es cierto es de que para profundizar estas preguntas que pueden surgir, bueno, ¿por qué no es democrático el proceso de elegir rector? ¿Por qué la universidad tampoco es democrática como un todo? Bueno, el gobierno de la universidad, que es el Consejo Superior Universitario, no hay ni siquiera un representante que tenga voz de los centros, y menos del centro universitario. El centro universitario es el más importante, pero es el que más marginado está. Todavía creo que el coordinador de centros, no sé si existe de regionales, todavía como que tiene contacto con la rectoría y necesitan algo, ahí van, ¿no? Hay alguien allá en Guate que vela por ellos. Pero no hay ni un representante, ni electo, ni nombrado, ni con voz, ni con voto en el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese problema sí está más difícil porque eso está en la Constitución, en el artículo 83, creo que está la forma que se conforma el gobierno de la universidad, y ahí dice que solo son facultades, colegios profesionales, rector, el secretario, el tesorero, nada más. Entonces ahí sí tendría que haber una reforma de la Constitución y ahí sí ya la cosa se complica más, tal vez pensándolo para cuando haya una Asamblea Nacional Constituyente o no necesariamente cuando se hiciera una petición. Lo que me llama la atención y es un elemento histórico, que cuando en 1985 se discute esta Constitución que está vigente, ya existían varios centros universitarios, el de Oriente, San Marcos, Huehue, Mazate y Shell. Esos creo que eran los únicos 5. ¿Y por qué, siendo unidades de la Universidad de San Carlos con los mismos derechos que dice la ley orgánica, no se les tomó en cuenta en esa nueva Constitución para ser parte también del gobierno de la Universidad de San Carlos? O sea que ese vicio o esa exclusión, digamos, hacia fuera del centro del país es histórico, ¿eh? Y hasta la fecha permanece porque no se ve que haya interés ahí de que se reforme esa parte de la Constitución para decir, hagamos más democrática la universidad. Y por eso la universidad no tiene solvencia para decir eso es antidemocrático o eso es excluyente, si aquí adentro nos excluyen y no nos dejan participar en ciertos procesos. Pero como el centro universitario, como parte de la Universidad de San Carlos, y la misma Universidad de San Carlos es parte del Estado, es objeto de estudio, entonces cualquiera de ustedes que quiera estudiar ese tema, problema, lo puede hacer. Digo tema porque se puede hacer también solo sobre la base de leyes, ¿no? Y reglamentos, o problema ya haciendo algún tipo de entrevistas. Y les puedo decir, digamos, hay una estudiante que estoy asesorando y me llamó la atención la semana antepasada, vino para que le revisara y le dijiste si sería bueno que entrevistara a miembros del Consejo Superior. Ahí sí logré contactar con 2 y uno me dijo, no, de ese tema si no quiero hablar yo, de la elección de rector, le digo que no. Y el otro le digo, déjenme, voy a analizarlo. Y lo que hizo fue llamar aquí, que si estaba autorizada ella para hacer ese trabajo de investigación. Y de aquí le pidieron que presentara la autorización, es decir, el oficio que dan, y ella lo presentó. Y lo que le dijeron, qué raro que estén aprobando esos temas en este momento, digamos. A mí ya también me dice,
Ahí yo estoy preocupado que si no me lo van a aceptar cuando usted me ve ya por terminado. Le dije, no puedo creer yo que han cerrado, usted no está hablando de nadie, tal vez usted lo que tienen la perseguidora, algunos que se hable de la persona del rector, ¿verdad? Que creo que ese es el problema, pero en ninguna parte lo mencionan a él ahí, sino ella está hablando del proceso de elegir al rector, pero no sé por qué lo llevan por otro lado. Pero con eso quiero decirles que no solo no hay democracia, no se nos incluye a todos, sino que ahora hasta no hay ya libertad de expresión. Eso sí está fregado, que la Universidad de San Carlos, aún cuando nos cayó, porque la época que yo era estudiante sí nos cayó palo todavía, y aún así no se acayó la libertad de expresión. Mataron a algunos y todo, pero internamente los profesores, las autoridades también exponían sobre la problemática. Y ahora que se vienen situaciones así, pues ahí está otra ideas para problemas en materia de, ¿qué podríamos decir ahí?, de derechos humanos o de libertad de pensamiento o hacer trabajos de investigación. Y por supuesto ver si nuestras líneas casan lo mismo. Pues no sé si respondí ahí algo de lo que me preguntó. Ahí maestro René, ahora René Juárez, porque nos habló primero maestro René Sicará. Yo quiero volver otra vez a la línea de investigación, Jorge, porque eso es lo que ha hecho mucho ruido aquí en la universidad. En primer lugar, yo siento que no hay una didáctica de la exposición cuando se escribió. Es un conjunto de orientaciones temáticas que integran problemas concretos. Para mí debería mejorarse eso, porque da mucho, esa parte da mucha confusión que hemos hablado con algunos profesores. Por ejemplo, dice, es un conjunto de orientaciones, sí, pero ¿cuáles? Temáticas, ¿cuáles? Que integran problemas concretos, es decir, que los temas se vuelven problemas concretos o esos temas van a ser parte argumentativa que permite desarrollar y entender y comprender los problemas para exponerlos. Es que esa es la gran confusión que existe. Porque si pudiéramos mejorar, digamos, la explicación de ser menos técnico, pero más explicativo, con carácter práctico, me parecería a mí que estuviera bien. Bueno, creo que habría, como usted dice, se puede hacer un poco más digerible, ¿verdad? Porque aquí el supuesto de esto es que el profesor universitario que va a ser el que va a utilizar esto conoce pues, esos conceptos filosóficos, ¿verdad? De esencia, contenido, lo abstracto, lo concreto, etc. Y la idea es exponerlos de esa manera, pero tiene razón porque ya nos pasó cuando las hemos ido a exponer, ¿verdad? Que llegó lo más simple de pensar que eran los temas que había que desarrollar en investigación, ¿sí? Pero pienso que tal vez a la hora que los profesores, y tal vez en ese sentido sí deben de retomarse de nuevo los talleres, son los que deben de agarrar ese concepto de qué es la línea y cómo, digamos más o menos que hice un resumen, porque hay que decir más cosas, cómo resolver la problemática, relacionarla con la línea y decir si este es un problema que está en relación a tal eje y por lo tanto se puede aprobar para una tesis o un trabajo de graduación o un ejercicio. Pero yo creo que tal vez habría que hacerlo más en talleres porque esto pues quedó ahí también en el acuerdo del consejo directivo, es parte del texto con el que se hizo. Pero sería importante, si usted así lo ve, pues que lo hagamos más sencillo. El otro problema que veo, Jorge, y lo encontramos, es que esto está diseñado para los profesores investigadores, no para los estudiantes. Para mí, ¿Qué dijo? Está diseñado solo para profesores e investigadores. Debería ser más digerible para los estudiantes, porque hay como una exclusión para estudiantes. Como decir, mire, usted tiene que apegarse a eso porque sucedió en derecho. Cuando salieron al día de investigación, decían, mire, vayan a ver las líneas de investigación y busquen un problema, porque no entendían, pues, pero ahí estaba. Entonces yo creo que también hay que hacerlo viendo al estudiante, no tanto viendo al profesor. Porque el profesor tiene obligación de comprender que el alumno está en proceso de formación. Entonces, escribamos para esos que se forman.
¿no? Para los que ya están, porque no se entiende. Entonces hay una discusión muy subliminal de los estudiantes. Sí, tiene razón. Bueno, y como les decía, pongámonos que esto fue escrito en 2009, porque entró en vigencia en 2010. Entonces, el espíritu y el supuesto de aquel entonces y la aspiración que teníamos era que después de 10 años esto fuera, como quien dice, lo más rutinario, que los profesores que dan los cursos de investigación y los que no dan investigación, pero ya investigan, entonces ellos ya tenían integrado por lo menos la docencia y la investigación, entonces están exponiendo sus materias utilizando métodos de investigación, y entonces los estudiantes teniendo esa relación pues con ese tipo de profesores ya no iban a tener ese problema a estas alturas que usted acaba de mencionar. Sin embargo, sigue existiendo, entonces como que hay que retomar tal vez los talleres de nuevo. Tal vez ahora maestro Raúl podría quedar la idea de hacer algún tipo de reunión con los que dirigen los departamentos de investigación. Nosotros les vamos a dar un taller sobre eso y ellos que lo multipliquen en sus respectivas unidades. Tal vez ahí podríamos incidir un poco más, ¿no? ¿Bien? Maestra Ayeli. Sí. ¿Se recuerdan de la propuesta que hicimos en el año 2019, que fue co-creada? Porque eso no la hicimos nosotros, esto fue co-creado con todos los departamentos de investigación de la universidad, del centro. Yo lamenté mucho que esto no siguiera su proceso, porque ahí yo recuerdo que se hicieron unas definiciones más actualizadas, menos confusas, y que sí llegaron a ser para esas líneas. Pero yo recuerdo que una de las discusiones con los investigadores era: pero es que nosotros ya tenemos los problemas, ellos ya querían los problemas, eso nunca se puede hacer, eso no consideramos poner los temas, pues la gente ya quiere que uno le dé los temas, problemas, el nombre y la investigación hecha. Entonces hay que explicarle a la gente que estos son temas generales, son sombrías, son paraguas donde se van a plantear los principales problemas que se están visualizando en cuestión educativa, en cuestión de salud, etcétera, y que a partir de ahí entonces empiezan a generar los problemas. Ellos tienen que identificar, nosotros no podemos identificar los problemas con ellos. Entonces hay que hacer mucho trabajo de capacitación, de sensibilización, para que ellos se ubiquen. Y sí estoy de acuerdo, yo estoy segura que en ese momento quisimos hacer también una actualización de esto y se redefinió. Eso estuvimos trabajando, recuerdo, con el doctor Arán para hacerlo más didáctico, más digerible para la gente. Ya lo recuerdo cómo quedó al final. Cuando lo presentamos, ese fue el problema. Indistintamente del concepto que pongamos acá, tenemos que trabajar mucho también en el entendido. Estos solamente son temas generales. Corresponde a cada departamento de investigación determinar esos problemas, pero para eso tenemos que llevar de la manita, porque eso sí no nos cuenta en ese momento, porque nos cuesta mucho comprender qué es una línea de investigación todavía. Entonces creo que nos ha faltado también mucho trabajo, pero mucho llegar allá y trabajar como sistema para poder educarnos en relación a esto. Maestra, dice, mal no recuerdo de que ese material trabajar, porque sí se trabajó primeramente con los institutos, posteriormente se llevó a una plenaria. Estaba, si no le quedó a Anita, le quedó a Leona, porque ahí está toda una compilación de todos los cambios que ya se iban a ingresar a lo que eran las áreas X y líneas de investigación, pero fue en el 20 cuando ya no se consiguió, pues, pero sí se trabajó toda esta parte de los cambios de la nueva, se le quitaron, se modificaron unos y se agregaron otros a solicitud de medicina, odontología y arquitectura. Eso lo habría que reformar, llevarlo. Sí, pero lo relevante ahí es transmitir esas definiciones, porque las líneas pueden variar y todo, pueden ser otras, pero las definiciones son las más importantes de entender. Porque sí, lo que usted dijo es cierto, me recuerdo ahora que mencionó eso. Yo creo que con René, una vez que fuimos, un profesor nos hizo una propuesta: mire, ¿no será mejor que ustedes nos hicieran mejor de una vez un manual con una lista de todos los problemas que podemos investigar? No es así.
Es que también el problema acá es que las personas, a muchos no les gusta pensar, y esto es de pensar mucho. Y aquí, y pensar con herramientas, o sea, por eso decía yo, la filosofía es importante. Por ejemplo, esto de aplicar las líneas no es más que un ejercicio de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto. Un ejemplo tal vez no tan sencillo de comprender, pero el Capital de Marx. Ahí está bien desarrollado el método dialéctico. Y Marx, ¿de qué parte en el Capital, en el tomo 1, del análisis de la mercancía? Cualquiera vez que venía el análisis de un par de zapatos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él cuando analiza la mercancía, ahí en sus análisis él evidenció que ahí confluyen todas las contradicciones del sistema capitalista, porque él al final eso es lo que analiza, ¿no? Que al analizar todas las características de la mercancía, ahí puede él entender cómo funciona el sistema capitalista en aquel momento, ¿no? Entonces ahí cuando él ve que la mercancía, pues, ¿qué es la mercancía? Que tiene para su existencia un valor y un valor de cambio. ¿Qué es eso del valor? Lo del valor socialmente necesario, del trabajo, y ahí se va hasta llegar a las formas de reproducción del sistema capitalista. Entonces parte de lo más elemental para llegar a lo más abstracto. Entonces ahí está bien desarrollado ese método de lo abstracto a lo concreto y lo concreto al abstracto. Entonces ese ejercicio de manera similar es lo que uno hace con las problemáticas reales. Pero ahora, si los profesores, y como a uno le pasó también, yo para qué estoy leyendo filosofía si yo vine a estudiar economía, porque eso lo dije una vez cuando llevábamos el curso de fundamentos de las ciencias económicas, que era filosofía. Después me tocó darlo cuando empecé. Y aquí estamos viendo ahí que el materialismo, el idealismo, la metafísica, las reglas de la metafísica, del método dialéctico. Lo que quiero es economía, decía en ese momento mi ignorancia crasa, ¿no? Pero ya después que vi el curso, que me fui metiendo en otras cuestiones, me di cuenta que este tipo de herramientas metodológicas de razonar son las que sirven, como en este caso, para tener esa relación entre problemáticas y líneas de investigación institucional, porque es el mismo ejercicio que hay que hacer. Pero a los profesores no les gusta, lo que quieren es la lista. Mire, estudia aquí sobre los precios del tomate aquí en mango, o los líos que tienen los vendedores allá en las aceras, y ya, pues, pero eso no es así, pues, porque la idea es que el profesor se ponga al frente del mundo y él, haciendo uso de esas herramientas metodológicas, vea a ver dónde están los problemas, como decía Einstein, ¿verdad? Todos vemos, pero no todos entienden lo que ven, dice, ¿no? Y en este caso el investigador, si se para a ver, si tiene que tener herramientas para entender cuáles son los problemas y decir, sí, sería importante estudiarlo, porque aquí se aplicarían conocimientos teóricos, legales, administrativos, y puede salir una propuesta que resuelva esa problemática y mejore la vida de esas personas. Entonces, esa creo que también es parte de la capacitación, porque si llegamos de lleno, es que hay que aplicar aquí lo abstracto a lo concreto y no entienden qué es eso, entonces ahí es donde también se da la limitación. Pues pienso, entonces lo dejo ahí y bueno, pienso y tal vez más que pienso primero, existo y después pienso porque lo he visto y ya después he pensado, invirtiendo lo de Descartes. Perdón. No tenga pena. Yo primero felicitarlo por su exposición, doctor Lemos, y presentar una disculpa que quiero hacer un paréntesis. Yo no mucho coincido con que nosotros no tenemos la libertad de expresión en la universidad. Siento que sí la hay, que hay un abuso de expresión de libertad. Las redes sociales es el mejor ejemplo. En las redes sociales usted mira politólogos, y hay una lista de personas que publican, critican, pero no tienen una base científica. Creo que en la universidad su mayor problema es que se acabaron los artículos científicos, las teorías, la ciencia, y nos volvimos parte de lo coloquial, donde mucha gente tiene su red y puede publicar, y es más, usted como especialista lo sabe, caemos hasta en delitos de difamación cuando no hay una base científica o pruebas como lo
lo miramos en algunas ciencias. Me atrevo a decirle esto, doctor, y por eso le decía el paréntesis presentando la disculpa que nos estamos metiendo el tema, porque es un tema muy interesante donde decimos que nos prioritaron nuestros derechos como ciudadanos, como universitarios, pero yo creo que mi discurso estos años ha sido que el problema es que se acabaron los académicos. Nos volvimos gente que critica sin ciencia, como usted estaba diciendo. Creo que para criticar habría que tener las investigaciones científicas y las pruebas científicas, y no solamente escribir y publicar. Entonces pasan dos cosas, que miramos críticas que los jóvenes siguen, que ese es un tema interesante que cualquiera que comenta, pues a todos les seguimos. Y miramos dos grupos, un grupo comentando sin bases científicas y otro grupo escudándose en grupos, porque yo lo que llevo mucho estos años, hay un grupo hablando en nombre de él, y mientras que vemos otros que no estamos de acuerdo con esos comentarios, porque creo que para eso el conciliar, lo único que nos puede ayudar es la ciencia. Me llamó mucho la atención lo que usted decía al inicio de la maestrante que está estudiando haciendo su tesis. También hay que tener en cuenta lo viable y lo factible que es importante, ¿no? Pero si yo creo que esta estudiante tiene esa base científica para poderlo hacer, ella va a tener la solvencia para criticar. Y yo quiero concluir esto, doctor, que no quiero desviarlo del tema principal, pero sí es interesante ver cómo los académicos nos volvimos gente que critica sin base científica. Y creo que es más, doctor, Guatemala tiene tanta habilidad para que critiquemos que qué raro que no hay persecución penal para algunos que han publicado sin base. Entonces yo quiero cerrar paréntesis, doctor, porque sí me llama la atención, lo digo como el despertaje de mi área, la gente critica, comenta, tenemos la libertad. Entonces no creo que no haya una expresión en la universidad. Lo que yo invito, y por eso creo que usted lo sabe mejor que yo, es que los que deberían de criticar son los que han investigado y tienen ciencia. Muchas gracias, doctor. Gracias por su aporte. Bueno, todo esto está relacionado. Lo bueno es que en investigación entra todo, dijera él. Incluso ahí usted deja interrogantes que pudieran traducirse en problemas de investigación. Dice, pues ahorita yo dije algo, en los comentarios surgieron otras cuestiones, que hay restricciones a la libertad de expresión en la universidad. Habría que hacer un estudio para decir cierto, porque puede ser mi parecer. O lo que uno percibe tal vez en redes, pero las redes no son las mejores fuentes de información, ¿no? Porque ahí hay mucha difamación. Y pues yo hasta hace un tiempo alguien me preguntaba que qué tesis haga algo sobre la ley de emisión del pensamiento, le digo, no. Y porque yo no estoy muy de acuerdo que la gente se crea ilimitada también para criticar, aunque sea un funcionario público. Yo en lo particular, y lo he dicho en otros lugares, ahora lo digo en grupo, a mí no me agrada la forma en que se refieren, por ejemplo, a la fiscal general, uno, porque es mujer, y ha habido otras que tal vez le han hecho menos y rápido todos alborotados que es mujer, que por qué las tratan así. Bueno, es una funcionaria de Estado y además es temporal. Entonces yo creo que aunque algunas cosas sean ciertas, hay muchas que solo son insultos, solo son degradaciones. Entonces me da la impresión que habría que pensar que si bien es cierto uno tiene libertad ilimitada para pensar, pero no así para expresarse, ¿verdad? Que tiene que haber cierto nivel, aunque sea un funcionario de Estado. Pienso que tiene que haber evidencia para decir esta señora es corrupta o es ladrona o está ligada a los corruptos y bueno, está bien decirlo, pero sí aquí hay evidencia de ello. Entonces creo que es importante también que la libertad de expresión tenga límites y eso que yo soy liberal de pensar, pero yo entiendo que la libertad es tan extensa, pero se limita donde empieza el derecho de otros, la dignidad de los demás. Entonces hasta por ahí debe llegar la cosa. Sí. Como comentario me decía también una economista, la gente tiene derecho a una opinión, pero una opinión informada, porque si no, como diría aquí el maestro, uno cae en difamación. Bueno, y eso es delicado porque ya la difamación es un delito. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo un video ahí en el TikTok que me mandaron que uno que anunciaba que el Banco Rural estaba en quiebra
y que vayan todos a sacar su dinero. Entonces dije, me quedé sin salario que acaban de depositar. Y ese, pues, bueno, y ahí es un delito más grave porque es el pánico financiero. Pero, digamos, uno sin querer puede caer en delito porque, digamos, que yo hubiera compartido eso, también ya estoy cometiendo el mismo delito. Igual si dicen fulano de tal hizo tal cosa, algo que sea delictivo y lo pone uno en red, hay delito. Y si otro lo comparte, también comete el delito. Entonces, no solo es cuestión de ponerse unos límites, sino también tener cuidado de que alguien no se va a aguantar y lo va a denunciar y puede terminar uno en problemas, ¿verdad? No sé, la difamación es más complicada con las redes. Antes era la calumnia, pero ahora con las redes la difamación, porque es fácil publicar cualquier cosa. Sí, René, yo creo que ya levantó la mano. Sí, solo para comentar que justo eso fue lo que pasó durante el gobierno, creo que era de Otto Pérez Molina, cuando fue todo ese problema, hubo algo similar, comentaron de que ese banco entraba en quiebra y toda la gente se alborotó, y gente que compartía las publicaciones sobre eso fueron acusadas de pánico financiero. Sí, creo yo que teniendo mucho cuidado ahora. Digamos que le pongan algo a alguien que no sea cierto y pueda ser delictivo y uno lo comparte, está haciendo lo mismo. Entonces no solo es poner en mal a las personas, sino es cometer un acto delictivo. Sí, René. Sí, ahora sí, con respecto a los ejes problemáticos. Me ha tocado asesorar a muchos en antropología social. Ya estoy hablando de maestrías. Y ahí yo les digo que lean estas líneas de investigación. En la tesis que hice sobre antropología social, de ahí lo saqué. Centro histórico. Pero no solo era centro histórico, sino que hay que pensar cómo podía hacer con ese tema el centro histórico. Me salió bien, pues, y entonces hasta un libro ya salió de ahí. Bueno, ahorita llevo 2 estudiantes de antropología que ganaron summa cum laude, sacando de ahí también, no el tema de más, pero sí la orientación, como dice más arribita, ¿verdad? Es una orientación la que da. Y entonces eso es lo que he hecho. Y entonces en este 2023 ganaron 2 el summa cum laude, pero a uno le dije, cuando hizo su presentación de defensa de la tesis, le dije, por favor, lo primero que tiene que poner, de dónde se derivó el tema y cuáles fueron esas líneas de investigación, cuáles fueron esos ejes, cuáles fueron las áreas de dónde, como y cabal. La terna examinadora, excelente, está bien explicado. Y lo mismo en el doctorado, cuando me tocó la defensa de la tesis, lo mismo. Saqué las áreas y líneas, tanto de esta como la del doctorado, y eso fue lo primero que presenté. O sea, con esa orientación no se pierde uno. ¿Es eso orientación? No es. Esa orientación es fundamental, porque yo les hice los juegos, ¿verdad? De dónde, cómo había sacado ese tema, y les dije aquí, conjugan todos, y de ahí sale el tema. Y me felicitaron, porque creo que nunca habían visto algo así, que alguien que presentara las líneas de investigación bien definidas. Entonces, por eso le digo, estos, si los que quieren que de una vez esté ya el tema ahí, no. Ahí está todo. Uno es el que tiene que darle vida a todo lo que está ahí. Gracias, René, muy importante porque es sobre hechos, ¿sabes? De alguien que ya eso con procesos de investigación las ha aplicado. Yo pienso que para el momento en que haya de nuevo que revisarlas, tal vez habrá que hacer una especie de un diagnóstico de cómo se han aplicado, porque las revisiones creo que se han hecho han sido más de definición y de percepción de que estas pudieran que ya no están vigentes y hay otras nuevas, pero
también hay que hacer un diagnóstico de hasta dónde se han aplicado, porque yo ahorita puedo pensar de que muchos no las conocen, no las aplican, y de repente, así como el caso de René Sicará, sí las están aplicando. Entonces eso no lo sabemos. Hay otro tema de lo mismo para investigar y mejorarlas en la próxima revisión que se haga, ¿no? Pero sobre la base pues de hechos de los que no las han utilizado y los que sí las han utilizado, hacer un balance hasta dónde han tenido impacto, porque por ejemplo eso que usted acaba de decir, a pesar de que conozco sus trabajos de investigación, no sabía que lo había hecho sobre esa base. Entonces esa información es importante saber. Entonces, para ir culminando, como pues aquí más que mostrar las líneas, porque esas están allí, están vigentes todavía, pues no hay mucho que se vaya a cambiar. Entonces aquí se agregan también algunos elementos que siempre se consideran, ahí se consideró también importante incluir a la hora de seleccionar ya problemas concretos de investigación, y es siempre tomar en cuenta la magnitud del problema, es decir, para considerar su tamaño, así como la población que es afectada por el mismo. La trascendencia que tiene para la universidad, ese es uno de los aspectos más relevantes de las líneas, porque el hecho de fundamentarse en ellas, eso le da relevancia a las investigaciones a nivel institucional de la universidad, y sociedad en cuanto a su gravedad y consecuencias. También vulnerabilidad, para dar a conocer las expectativas del grado que se puede el problema resolver o atacar. Esto pues con el propósito de que puedan haber problemas muy importantes, muy interesantes, pero tal vez no son susceptibles de ser investigados. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la narcoactividad o el contrabando. Digamos que quisiéramos hacer un diagnóstico de los principales contrabandistas de Guatemala. Eso está algo complicado, ¿no? O cuánto de riqueza genera la narcoactividad en ciertos sectores de la sociedad o de la geografía del país. Esto es complicado, se mete uno en peligro ahí, pues tal vez si uno lo hace a la par ahí con la DEA, tal vez podría ser que se pueda hacer, ¿no? Pero aquí, pues a nivel de la universidad, de lo que estamos hablando, eso no es vulnerable, pues interesante, pero no es vulnerable. Entonces, en ese sentido hay que ver si el problema es vulnerable, es decir, podemos acceder a los informantes, al lugar físico donde está la información, que no nos metemos a problemas de seguridad, entre otras. Y la factibilidad, pues que lo que uno seleccione se pueda llevar a cabo tomando en cuenta los recursos disponibles y el tiempo que se tiene. Si es un trabajo de graduación, pues uno dice, bueno, yo me quiero graduar en un año después de cerrar cursos. Entonces quiere decir que ese trabajo o ese problema tiene que investigarse en ese término. O en posgrados, por ejemplo, aquí ya ponen 2 años para hacer el trabajo de la tesis, así es, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que yo seleccione, ese es mi límite, no puedo hacer una investigación de 5 años, ¿verdad? Porque tal vez haciendo un arreglo ahí que por la naturaleza del problema le puedan postergar, pero también hay formas, mejor decir, voy a hacer mi tesis de maestría, voy a hacer este nivel de análisis del problema y cuando saque mi doctorado sigo a otro nivel de profundidad, puede ser, pero en ese caso el tiempo, o si es financiada, la DIGI solo da prácticamente 11 meses para hacer una investigación, las más largas, ¿verdad? Porque de ahí, dependiendo de las cortas, si aprobaron 4 o 6 meses, ahí se tiene que hacer el estudio. Entonces ese es también un problema dentro de la universidad, porque no se tiene pues así como que programas para hacer esas investigaciones como los que hacen en el campo de la biología, por ejemplo, que a veces tardan 20 años, ¿no? Para estudiar algo. A veces leo Science ahí en el Facebook o Nature y sacan resúmenes de investigaciones que después de 15, 20 o 25 años sacan ya ciertas conclusiones. Ay Dios, nosotros no podemos hacer eso, no nos aprobarían. Pues algún día tal vez se puede hacer, ¿no? La novedad, bueno, algo relevante es que, y eso es parte también del espíritu de las líneas, que el tema o problema sea algo inédito, novedoso, que nadie lo haya abordado. Pero eso es relativo también.
porque lo novedoso no quiere decir de que sea el mismo objeto de estudio. Es decir, el centro universitario puede ser un objeto de estudio. Aquí se puede tomar para hacer diferentes tipos de investigación. Pero la idea es que no sea el mismo problema de investigación, que es diferente, ¿no? Es decir, yo puedo hacer aquí un estudio sobre el centro universitario, de los problemas que hay en la administración, en la docencia, en la extensión. Estoy sobre el mismo objeto de estudio, pero diferentes problemas. O el mismo problema, también eso es relativo, porque de repente si es algo con enfoque cuantitativo, por ejemplo, el enfoque cuantitativo permite que uno haga investigaciones iguales en diferentes épocas de tiempo. Es que voy a hacer ahora una investigación que se hizo hace 10 años para evaluar los cambios que han surgido en ese tiempo, para hacer un análisis comparativo. O puedo decir, voy a hacer una investigación sobre desnutrición en Quetzaltenango y otra en Mazatenango para comparar cómo están los dos municipios. Entonces es lo mismo, solo que estoy haciendo en términos comparativos. Ahora, si voy a hacer la misma investigación de desnutrición en Quetzaltenango 2 veces, ¿verdad?, en el mismo tiempo, ahí como que no es la cosa. Entonces lo novedoso no es así que sea un nombre diferente, porque a veces también mira uno, especialmente en las tesis, solo le cambian el nombre y adentro tiene lo mismo que otras, ¿verdad? Entonces no es así la cosa, ¿verdad? Bueno, y un aspecto fundamental que nosotros decimos tiene que haber afinidad, es decir, bueno, la entidad, el centro, la carrera, pues por medio de las líneas, o si tienen ya algún detalle desarrollado en una división que tienen ya líneas más específicas, pues es de interés la institución hacer esa investigación, pero también algo que sea de agrado para uno, para que no sienta uno como solo el compromiso, hacerlo por requisitos, sino que uno también sienta cierto solaz de esparcimiento de ese en hacer la investigación. Entonces, por eso de afinidad lo agregamos nosotros, porque en los libros no lo van a encontrar, pero es bueno pensar, pues, si tengo 3 posibles problemas o 5, el que más me guste, ¿verdad?, que cumpla con lo demás, ¿verdad?, que sea de magnitud, trascendencia, vulnerable, factible, novedoso, que cumpla con las líneas de investigación y que pues sea de mi agrado, ¿no? Entonces ahí la hacemos. Y de cualquier manera, pues dice que los problemas, siempre tomando en cuenta las líneas de investigación, que posean una verdadera y amplia proyección social, dice, para que se refleje en cambios que beneficien a la sociedad. Ser novedoso para que tenga matices de singularidad. Incluso también lo novedoso puede ser de método, ¿no? De repente alguien hizo un estudio sobre desnutrición, pero desde una perspectiva teórica, después se pasó a lo empírico, lo hizo cualitativo, pues dice, yo voy a hacer algo cuantitativo, que a mí me gusta hacer mediciones. O alguien dice, no, yo voy a hacer uno mixto para tomar lo que hicieron en el cualitativo y con lo que yo haga en lo cuantitativo voy a sacar algunas conclusiones de un trabajo mixto. Eso es novedoso, porque estamos aplicando métodos diferentes. O alguien pues dice, pues, aquí hizo este estudio de la inflación, pero él, como es así de pensamiento de derecha, pues se enfocó solo sobre, digamos, la inflación como un fenómeno, digamos, derivado de la emisión excesiva de dinero. No, yo voy a analizar aquí los aspectos estructurales y superestructurales que determinan ese fenómeno. Entonces ya está hablando del método dialéctico, ¿no? Entonces, el mismo fenómeno, solo que con una metodología diferente. Entonces, eso es novedoso también. Bueno, y aquí dice el equipo del 10, que se espera que esta herramienta sirva para dinamizar la investigación y que paulatinamente sus resultados permitan sustentar más y mejor la docencia y la extensión, así como la administración académica, ¿no?, que son los niveles que contempla el RECUPA. Pues, y ahí vienen las áreas, pues, más bien los ejes y las líneas ubicadas en áreas. Entonces, por ejemplo, ahí dice alguien, yo quiero hacer un estudio que tenga que ver con el clima de seguridad ciudadana en Quetzaltenango. Entonces, ¿será que hay alguna línea o eje que esté vinculado con eso? Pues aquí está fácil, ¿verdad? Aquí tenemos en administración pública, hay un eje de seguridad ciudadana y seguridad pública, ¿no?
o si es algo del papel de la policía en la seguridad de los ciudadanos, entonces es el de seguridad pública, porque la ley orgánica de la PNC dice que ellos son los encargados de promocionar pues, y ofrecer ese tipo de seguridad a la ciudadanía. Y por supuesto, como decíamos, esto implica, así como hablé de ciertos elementos que uno debe tener, lo filosófico, lo metodológico, lo teórico de la disciplina de uno y el contacto con la problemática. También es importante eso que le llaman ahora la revisión del estado actual del arte. Porque si no, ahí uno, como quien dice, de repente va a reinventar por 10ª vez el agua azucarada. Entonces, tal vez si hay otra forma más rápida y ahorrativa de hacerlo, es algo novedoso. Pero si solo es para demostrar cómo se hace el agua azucarada, entonces no. Entonces, la idea es ver qué es lo que se ha investigado. Bueno, yo quiero estudiar sobre el alza de precios acá en Quetzaltenango. Bueno, ¿qué estudios se han hecho recientemente? Recientemente, pues hay que poner un plazo en los últimos 2 años. Y bueno, pues entonces ya con toda esa información, yo digo, entonces voy a hacerlo de esta manera, porque aquí ya lo abordaron de esta manera. De repente alguien, como de inflación, por ejemplo, hay mucho de qué hablar. De repente alguien está hablando solo de la inflación entendida como el alza generalizada de precios. No, a mí me interesa el análisis de la inflación subyacente. No, yo quiero, tomando en cuenta que ahora hay conflictos internacionales, entonces eso ha impactado mucho el precio de ciertas materias primas como el petróleo y derivados, entonces me interesa analizar solo la inflación importada. Bueno, entonces ya uno se especifica más. Entonces uno revisa, no, si aquí alguien ya lo hizo, entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? Entonces ya uno dice, voy a hacer otra cosa, siempre con la inflación, pero entonces mejor voy a analizar la inflación en el sentido invertido, que casi no muchos la ven así, como la pérdida de poder de compra del dinero o del ingreso de las personas, ¿no? Hay otra forma de entenderla. Entonces uno presenta algo novedoso y siempre cae dentro de ese propósito, y que pues, se espera que esté, digamos, respaldado por una línea de investigación. Aquí está, esta era la que le quería mostrar, ¿no? El centro universitario es objeto de investigación, es una línea, y se pueden estudiar a manera de orientación esos ejes, ¿no? Lo que es administración, docencia. Ya de ahí, ya, por ejemplo, en docencia, pues habrán preguntas, cómo están enseñando los maestros. Es que los maestros ya están introduciendo en sus programas el impacto que va a tener en la profesión la inteligencia artificial, digamos, o si esa profesión que están estudiando los alumnos y que él es profesor no está en el listado de las que se espera que en 2030 empiezan a desaparecer en otros países, y que para 2050 dicen que en todos los países ya no va a existir. Y hay un listado de algunas profesiones. Entonces, ¿qué están haciendo los profesores en materia docente para enfrentar esas situaciones, ¿no? Y pensar ya en carreras novedosas? O eso ya entraría en la administración, quienes dirigen la institución, viendo esos fenómenos, qué propuestas tienen para enfrentar pues, esos cambios y proponer nuevas carreras que estén acorde a la revolución digital y a la inteligencia artificial especialmente, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? Porque es una de las críticas que hay ahorita también para las universidades, especialmente la estatal, que pues no hay muchos pronunciamientos en torno a esas propuestas pues, que deben estar ya surgiendo a raíz de esos fenómenos que se están dando derivados de la revolución digital. Bueno, lo cierto es de que como estamos hablando de las líneas, ahí encontramos pues cancha para analizar eso. ¿O qué métodos se están utilizando ahora después de que los maestros regresaron de la docencia en línea? Ahora que regresaron a la presencialidad, ¿volvieron a la clase magistral? ¿O están aplicando la didáctica crítica? ¿O qué otro método están aplicando para enseñar? Entonces ahí también chance de analizar pues, el ejercicio docente. O las carreras, cómo se han estado vinculando o qué impacto han tenido en
materia de extensión en el medio del municipio Quesalteco, o en el departamento, si nos vamos al que es el reglamento. O cómo estamos nosotros con respecto a la URL, a la mesoamericana que están aquí. Aquí está el 3. Bueno, en algo pues, no sé, número de graduados o número de estudiantes o contenidos, digamos, novedosos en los programas de cursos como estos que mencionamos, vinculados ya con estos asuntos de la revolución digital y la inteligencia artificial. Bueno, ahí ya tendría uno que ver, pero ahí dice que podemos hacer estudios comparando nuestra unidad académica con otras del medio, que en ese caso sería la universidad pública y las universidades privadas. Pues ahí está. O también las tesis. Podría alguien decir, bueno, vamos a ver de alguna maestría, las tesis de derecho penal, qué impacto están teniendo a nivel de los procesos que se ventilan acá en ¿cómo se llama?, en los juzgados de Quetzaltenango, o en la docencia, digamos, los que se están formando como futuros abogados, qué impacto están teniendo esas investigaciones en materia de derecho penal, en la enseñanza del derecho penal. Ahí está el número 4. Bueno, lo que debemos decir, el centro es una línea de investigación y tiene sus ejes, y ahí hay pues, cuestiones de agua, cultura, historia. Y lo otro, también algo muy importante, que eso enfatizamos, es de que aquí no hay líneas para ninguna disciplina, para ninguna carrera. Aquí las líneas que son para todas las carreras, para todas las disciplinas. Eso quiere decir de que, por ejemplo, como alguien me dijo una vez, es que de derecho hay muy pocas líneas. ¿Cómo así? Le dije, sí, solo las primeras, o sea, las que están aquí. Vamos a ver. Esta de administración pública, porque ahí está, en gobernabilidad. Incluso ni se llama, pues no tiene un nombre pues, más relacionado con derecho, ¿no? Administración de justicia, y que son muy poquitos. ¿Y usted qué quiere hacer? Pues, es que yo quiero hacer algo sobre ¿qué fue lo que me dijo? Del reglamento del centro histórico. Bueno, pero eso no lo va a encontrar ahí. Eso lo va a encontrar en cultura, vamos a ver, aquí está, en cultura e historia. Entonces ahí entraría en el centro histórico. Y a la vez es un tema legal, porque el reglamento del centro histórico también hay una ley arriba, que es la ley del patrimonio histórico. Y también en materia de delitos, hay delitos contra el patrimonio histórico, y hay 2 fiscalías a nivel del país que están en Antigua Guatemala. Una que es solo para Petén y la otra es para el resto del país. Entonces cualquier denuncia va a dar ahí. Entonces si es algo pues que alguien botó su casa sin permiso y era parte del patrimonio histórico y la denuncia, pues tiene que ver con esas instancias. Entonces pues él iba a hacer su tesis de abogado, le dije que su línea de investigación entonces es cultura e historia. No es de que esta es para historiadores, pues. Entonces es algo importante. Igual en salud, un economista, pues, que yo qué tengo que ver en salud, ¿cómo que no? Vamos a ver la última. Por ejemplo, ahí está economía de la salud, ¿no? Ya directo. Y otra, un abogado puede hacer un análisis sobre la legislación en salud. También sobre, aquí para psicólogos también hay salud mental o salud laborales. O un economista podría ver la planificación dentro del sistema de salud, o del área de salud local, digamos, o dentro de una entidad como un hospital público. O el auditor también, todos los hospitales públicos, entidades públicas funcionan con presupuestos públicos. Entonces puede hacer también ahí una tesis relacionada con la línea de salud. Entonces con eso decimos aquí, cualquier disciplina puede abordarse, o mejor dicho, cualquier línea puede abordarse desde la perspectiva de cualquier disciplina.
No hay temas aquí como no hay ninguna que diga, estas son para ingenieros, estas son para abogados, no, eso aquí es, todas son para todos. Incluso puede haber alguna temática que requiera de 2 líneas probablemente. Me ha pasado el ejemplo, mire, es que fíjese que mi tema es de justicia, pero también es sobre seguridad. Bueno, entonces son 2 líneas las que usted va a abordar ahí. Pues puede suceder. Entonces, en síntesis, estos son esos elementos orientadores que independientemente de que ahorita nos gusten o no nos gusten, son una parte de las normas universitarias y específicamente para los que trabajamos y estudiamos acá en el Centro Universitario de Occidente, ¿no? Porque estas sí no tendrían vigencia para otros centros, salvo que las quieran como pues una idea o una orientación, pero ahí ya en otra unidad no es obligatoria su aplicación, aquí sí. Entonces yo les voy a compartir el archivo ahí en el chat, por aquello que alguien no lo tenga, para que pues, lo revise despacio y lo tenga en mente, por si en algún momento participa en alguna reunión de estudiantes o profesores y sale el tema y entonces ya tienen ahí la información para decir, bueno, en primer lugar son obligatorias y solo son para orientar, no son para limitar a nadie en su libertad de investigación. Solo es también para orientar mejor los recursos, que en ese caso son estudiantes, son profesores, por lo poco dinero que existe, para que los estudios que se hagan sean de interés institucional. Y eso implicaría que sean de interés social, no de la persona como individuo. Se debería establecer a través del consejo que las líneas de investigación deberían de ser revisadas a cada ministro, porque hay temas, ahorita estaba viendo, por ejemplo, epidemiología, ahorita es tan necesaria que te llevamos sobre la segunda epidemia a nivel nacional, no la vi. Y lo que es ahorita el boom mundial, ¿verdad? La inteligencia artificial, no está. La educación virtual no está. Y hay un sinfín de temas, ¿verdad? Aunque se pueden deducir de algunas allí, pero mejor que estén así, más explícitas. Es que pregunta el maestro quién revisa. Entonces le estaba explicando la otra vez fue con todo el sistema de investigación, ¿verdad? Porque es algo copiado, pero es la difusión. En este caso, sí es la dirección y el consejo de investigación, pero como eso está en revisión, más que todo la conformación, no veo problema de que no se pueda hacer una comisión para hacer la revisión. La idea es que los que participen conozcan interioridades teóricas y en este caso también históricas y contextuales de estas líneas, ¿no? Entonces yo soy de la idea que primero habría que pensar en hacer un diagnóstico, porque ahora con lo que dijo René Chicarán, pues ya me da la idea que de repente yo solo percibo que no las usan y si hay muchos que sí las están utilizando, pues hay que tener esa medición y entonces ya sobre esa base miramos cuáles son las que más se han utilizado, cómo las han utilizado y qué sugerencias dan también y ya podemos hacer entonces un taller interno para hacer la revisión y actualizarlas. Para hacer así un poco, pues, tanto inicialmente discípulos de John Locke eran empíricos y después racionalistas, porque si no, como dice Rojas Soriano en uno de sus libros, lo hemos hecho a nivel racionalista. Nos metemos en una torre de marfil y nos imaginamos qué está pasando allá y creemos que esa es la forma de actualizarlas y creo que mejor tengamos contacto con esa realidad que está allá y juntamos las dos, ¿verdad? Que son buenas posiciones si se unen, ¿no? Y ya lo hacemos más objetivo. No sé, ¿alguna otra participación, comentario, pregunta, crítica, queja? Amigos del trabajo que dejaron hecho la vez pasada. Puede ser una base de discusión, pero pues sería bueno hacer esa medición, pienso, ese diagnóstico de quiénes y cómo las han estado utilizando. Es que ese fue como meses. Hay bastante trabajo avanzado ahí. Yo creo que se podría retomar eso
Y se, Sí, por se supuesto. revisa, y se actualiza, y se redefine, se repiensa, y se vuelve a avanzar, porque si no vamos a seguir con las mismas. Aunque el diagnóstico nos apoyaría mucho. El diagnóstico sería importante. Yo pienso que lo que ya se trabajó, igual que cuando nosotros hicimos esto, tomamos lo que se había hecho como 10 años atrás, o sea, no es de que nosotros fuimos los iluminados y que teníamos todo ya listo, sino todo eso sirve. Pues. Pero yo también, pues, que fui de la idea, pienso que es bueno hacer un diagnóstico. No lo había pensado con lo que dijo René ahora. Y René es un buen referente, ¿verdad? Porque nos da ahí, pues, qué líneas utilizó, cómo. Pero Jorge se recuerda que cuando se conformó ese grupo fue a dedo. Se recuerda que fueron seleccionados las personas que participaron para la elaboración de todo esto, porque se inició invitando, se recuerda que ya eran como 50, 60, y de esos 50, 60, ya la última reunión que fue en Huehuetenango, ya eran como 15, 20, que fueron quienes en sí lo trabajaron. Porque cuando nos fuimos a la Antigua también fue el mismo grupo, a la Antigua, después a Mazate, no, aquí a Reu. Ah, sí. Eso es solo, ¿verdad? Eso sí fue un evento que le hicimos fuera para se dar. definió en Huehuetenango, pero sí fueron a deuda. Dedicados solo a eso. O sea que esa actualización que estaban haciendo era a nivel nacional. No, solo salían a pasear. Solo se iban a. No solo para tener el contexto, digamos. Porque, digamos, ahorita, el año pasado, hicieron la actualización de la política de investigación en la USAC, ¿verdad? Entonces podríamos como. Sí. ¿Usted participó? Recuerden que también tenemos una política de homologación, ¿verdad? Entonces, Era la para no política, estar como muy participamos nosotros desfasados. también en ese congreso y en las propuestas y en la revisión. Doctor, yo tenía una consulta. Este documento que usted nos presenta es un boletín elaborado por su persona. ¿O es lo que veía ahí? ¿Existe un documento original? Y si ese documento original tiene pues otras cosas, ¿o es una...? No, así es. Así es. Sí. El original sería el acuerdo que está en el acta del Consejo Directivo. Es lo que tomamos por eso ahí. Este boletín. Ah, bueno. No, es que No, esa era no es un Es que incluso tiene las firmas, si no es Y ahí está el número de acuerdo. ahí está la forma, incluso tiene las Bueno, firmas. no hay boletín. Pero es este boletín el que tiene es el acuerdo, digamos. Solo hay que buscar el acta. Sí. No la encuentro, por eso era que le preguntaba que si esto es lo que Lo está. pasó lo convirtió Exacto. en boletín. Exacto, pues eso es lo que yo me imaginé, pero Difundir. no lo he encontrado. Por si usted lo tuviera, me lo pudiera compartir, se lo agradezco. Lo voy a poner ahí en el grupo. Gracias. Aparecen los reglamentos que aplican a la edición de ingeniería. Pues son las formas de las áreas. Otra intervención. Solo que no se nos olvide que si en algún momento se hace una revisión, que también hay que vincularlo con lo que son las nuevas políticas. Sí. Como política ambiental, política de Plan estratégico. Porque está desconectado. Eso todo es vinculado. Solo habría que averiguar si existe del uno nuevo, no sé cómo quedaría. Exacto. Eso usted no puede dar información, porque son nada más de CUNO. Y la dirección académica enviaron el nuevo reglamento de CUNO. Llegó el día último al consejo, pero no está aprobado. Todavía no está aprobado. Solo El otro rey, según recuerdo, se llamó todo esto. Sí, es como actividad. Son como 40 páginas, si no estoy mal, el nuevo reglamento. Entonces no hay ninguna otra participación, entonces yo termino mi intervención en esta parte del curso taller. Termina hoy, ya después nos veremos específicamente cuando hablemos de investigación cuantitativa.
En la semana entrante ya va a estar con ustedes el maestro René Juárez para darle continuidad a esto. Y pues yo iba a estar siempre, pero que ahora me va a tocar preguntar. Comentar y opinar. Cambian los papeles. Dije, Se mantiene venga, el buena envío tarde. del resumen. Nos vemos el otro jueves. ¿Y Entonces. se envía el resumen? ¿Se recuerdan de sus Solo ensayos? espérense un momentito, vamos a pasar tomar la foto de asistencia, de cierre, que solo tomé la del inicio. Se recuerda que cada vez que haya conferencia hay un ensayo de parte de ustedes para poder realizar con sus propias palabras. Solo que se haga un poquito. René. René. Poquito. Sí, al correo o al WhatsApp. Quedamos